¿Conoce usted el significado de bautismo? ¿Cuál es el significado preciso de bautismo? Yo puedo afirmar hoy que la mayoría del cristianismo y muchos de los que vienen a las raíces hebreas también, que están persiguiendo esta verdad, están caminando en este camino nuevo que Dios está abriendo, no entienden qué es bautismo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Por qué Dios ordena en su ley, en la ley judía, que las personas se bauticen? Lo primero que tengo que decir es que la primera vez que sale bautismo en la escritura es en Génesis 1. O sea, no sale literalmente como lo que conocemos como un bautismo, en la cual una persona se sumerge en el agua y luego emerge del agua, tal cual nosotros lo hacemos, sino que está el principio esbozado en la creación. Y era cuando la escritura nos enseña que las aguas, dice, estaban reunidas en un lugar. Esa palabra reunidas en un lugar es la palabra hebrea mikveh, que es el lugar donde se bautiza a alguien. Entonces Dios nos estaba hablando aquí del principio en su forma más primitiva, por así decirlo, más pura, pero que regirá todas las veces que este concepto de mikveh aparece en las escrituras. Ahora, las aguas, dice, estaban reunidas, mikveh, pero ¿qué había debajo del agua? La tierra. Pero vemos inmediatamente que Dios le da una orden a la tierra a que emerja de las aguas. Y ahí está el principio de bautismo. Ahí puede uno entender el principio que siempre será el mismo cada vez que aparece. Primero en la naturaleza y luego en el hombre, porque Dios opera, perdón, el Eterno opera de esa manera siempre. Primero lo natural y luego lo espiritual, para que usted entienda fácilmente con un ejemplo que usted puede ver, tocar, percibir con su sentido. En el judaísmo, en la Biblia, en el libro de la Biblia, la religión del pueblo de Israel, el bautismo tiene el significado. El bautismo siempre fue no un signo exterior de un acto interior, no, eso no es. El bautismo o el mikveh no era para hacerse miembro de una iglesia. No, ese no era el significado que tenía desde el principio. El bautismo siempre tuvo el entendimiento en la Biblia, en la cultura de Israel, que era un elemento para perdonar los pecados. Estaba asociado a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es cuando usted se limpiaba de sus pecados. Este era por inmersión, había que sumergirse, ya que en la cultura hebrea también el agua era una tipología de un vientre. En el judaísmo tampoco nadie sumergía a nadie en el agua. El que se sumergía era el propio candidato que decidía entrar al agua porque ya se había arrepentido. Había hecho teshuvá. La teshuvá es arrepentimiento, que literalmente significa volver de donde te sacaron. Tiene el entendimiento, escuche bien, o tiene la exigencia de que para que sea genuina, tiene que tener 5 partes. Un verdadero arrepentimiento es demostrable, en otras palabras. Debe ser visible en acciones, no en palabras. Por tanto, cuando una persona sea teshuvá, genuina, que volvía, que retornaba, él mismo
No alguien más lo sumergía. Esto quizás puede ser una verdadera sorpresa para mucha gente. Debe ser una sorpresa porque Juan el Bautista no bautizó a nadie. No bautizó a nadie, inclusive ni a Yeshua. O sea, como lo hacemos en el cristianismo, que un líder agarra o toma a un proponente o alguien candidato a bautismo y él mismo que lo entra en el agua y luego lo saca. No, eso no pasa en la cultura hebrea, eso no es así. El que se llega al arrepentimiento, él mismo entra al agua. Siempre que esa persona se metía en el agua, tenía que estar completamente sumergida en el agua. Por eso se exigía ahí un testigo que testificara que él había sido o que él mismo se había introducido en el agua él mismo. Y cuando el testigo lo veía que él estaba totalmente sumergido y emergía, era un bautismo o mikveh kosher, o sea, adecuado. Juan el Bautista o Yohanan Hamadbil no se llama, en otras palabras, Juan el Bautista o Yohanan Hamadbil porque él bautizaba gente. No, él se le refería, se le llamaba de esa manera porque él predicaba una palabra de arrepentimiento. Y eso producía una compunción dentro de las personas que lo hacía moverse a ellos bautizarse, entrarse en el agua. Esto es una traducción aquí causativa en el original, lo que significa que él está causando a que las personas se sumerjan en el agua. En otras palabras, dentro de la Biblia y dentro del judaísmo, la cultura del pueblo de Israel, el bautismo era autoadministrado. El baño de inmersión debía contener 120 galones, o sea, 40 CA de medida de agua. Es el mismo principio de que cuando un niño está dentro del vientre de su madre. ¿Cuánto tiempo dura un bebé dentro del vientre de su madre? ¿Cuánto saben? 40 semanas. Casualidad no, era que era entendido en la cultura hebrea que el vientre, que el agua era un símbolo de un vientre. Si no tenía esta medida, no era kosher, no era adecuado. Debía también ser la persona, debía ser un lugar donde el agua fluyera, donde tuviera contacto con agua del cielo, lluvia, el ciclo hidrológico, porque el agua del cielo era una representación de Yeshua mismo. Él es la lluvia temprana, dice. La palabra lluvia temprana literalmente es la palabra Morese de acá, que significa maestro de justicia. Es una referencia directa a Yeshua. Por tanto, cuando la persona se arrepentía, descendía propiamente por su propia convicción al mikveh.